Bienvenidos a una transmisión del ministerio del pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Yo soy Eduardo Ropart y les voy a predicar los vacíos de Dios. Isaías capítulo 45, versículos 18 y 19. La palabra del Señor dice de esta manera, muy atentos, a los vacíos de Dios. Porque así dice el Señor, el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció, que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Desde ningún lugar de esta tierra tenebrosa les he hablado en secreto. Ni he dicho a los descendientes de Jacob, búsquenme en el vacío. Yo soy el Señor, digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Llama la atención esto. De ningún lugar de la tierra de ningún lugar de esta tierra tenebrosa les he hablado en secreto. Ni he dicho a los descendientes de Jacob, búsquenme en el vacío. Yo, el Señor, digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Los vacíos de Dios. Todos los vacíos, por lógica, son fáciles de llenar. Y aunque muchas veces no se sepan llenar, los espacios llenos no pueden ser llenados. Dios busca siempre espacios de nuestra vida con el objetivo, no de dejarlos vacíos, porque ahí no está Dios, sino para construir, para edificar, para levantar, para alcanzar. Los espacios vacíos que Dios ve en la tierra tiene una actuación muy poderosa y tiene un objetivo que obviamente está muy acorde al reino de Dios. Sin embargo, hoy en día estamos llenos de ocupaciones exteriores que nos impiden ver nuestros vacíos interiores. Fácilmente uno puede notar en las dificultades cuántas veces uno se encuentra solo ante esas situaciones. Y puede contar con personas que le puedan ayudar, pero en el fondo, en una dificultad, uno siente más vacío, uno siente la soledad. Sin embargo, lo primero que necesito es la capacidad para llenar el espacio vacío que generalmente los problemas, las dificultades, los momentos difíciles generalmente tienen. Es allí donde Dios hace una aparición muy poderosa. En mi vida he podido comprobar que muchas veces cuando estoy en los momentos más difíciles y se generan esos vacíos, se sienten esas necesidades de llenarlos de algo, está Dios allí para hacer de ese escenario vacío un escenario maravilloso de aprendizaje, de edificación, de corrección, de libertad, de bendición. Seguro que usted también ha experimentado momentos de dificultad, de vacíos, pero también estoy seguro que Dios ha podido ver esos vacíos y llenarlos, y eso nos hace sentir muchas veces en medio de la dificultad muy fuerte. Recuerdo esa escena en donde el famoso David, que después es ungido como rey, viene como un muchacho sintiéndose lleno de Dios como no podrían estar los que deberían estar llenos de Dios. Saúl como rey y su ejército de Israel deberían estar llenos del valor de Dios. Sin embargo, se sentían primero amenazados por Goliat y segundo vacíos de esa deidad. Y por eso era tan importante el valor que tomó David, porque David se educó en la soledad, porque en la soledad sintió siempre la presencia de Dios y llenó sus vacíos. Hoy en día es difícil
porque vivimos llenos de ocupaciones exteriores, pero muy profundos vacíos interiores. De allí que es tan necesario entender y proponer ya desde este momento cuánto espacio tienes libre. Como si fueras una memoria de computador, ¿cuánta memoria tienes libre? ¿Cuánto vacío tienes? Porque Dios lo va a llenar a partir de este momento. En el nombre de Jesús, alguien alégrese por esto y dele un aplauso al Señor desde el interior de su corazón para la gloria y honra de su nombre. Tal vez, teniendo un espacio vacío para el Señor, edifique algo muy poderoso en nosotros. Siempre aprovecha Dios los espacios vacíos y dice que Él creó los cielos y Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció, no la creó para dejarla vacía. Hoy en día los adelantos científicos encuentran cada día mejores, mayores y sorprendentes descubrimientos en planetas, en espacio, en una gran cantidad de elementos del universo que obviamente aparentemente están vacíos, pero que todo eso cumple con una función, porque no los dejó vacíos para llenarlos, sino lo dejó vacío para simplemente dejar que Dios actúe en medio de las situaciones, en medio de tantas necesidades que tenemos. Esos vacíos que aparentemente vemos, Dios los llena con su presencia y desde allí, desde todos los lugares del universo, tan sencillo como del lugar en donde usted está, Dios puede actuar. Ningún espacio del universo es vacío, aunque se pueda observar. Por eso ningún lugar de su vida debe ser vacío, aunque usted lo pueda sentir. Dios ve siempre terrenos fértiles y desea llenarlos de semillas. Dios le dijo a Jeremías que primero para plantar tenía que arrancar, recuerde esto, que tenía que construir, pero primero debía derribar, y también que primero tenía que arruinar antes que edificar. Por eso todo esto, el arruinar, el destruir, el arrancar, puede generar la sensación de vacío. ¿Alguien está entendiendo esto? Por eso Dios a veces arranca, a veces permite que se destruya y a veces permite que se arruinen ciertas cosas y usted y yo no entendemos por qué. Alguien más conmigo, no me dejen solo en esto. Uno siente a veces que le arrancan cosas que no deberían arrancarles y se siente uno vacío. A veces se arruinan planes, proyectos que uno dice, pero ¿por qué se arruinó? Si aparentemente estaba con Dios. Y hay cosas que se destruyen, otras obviamente que se arruinan. Y muchas que se arrancan de nuestras vidas. Haga la cuenta. En mi vida he tenido momentos en donde se han desprendido, incluso personas muy arraigadas en mi vida. He sentido que se han desarraigado costumbres, anhelos, y Dios los arranca. Otras cosas muy necesarias que Dios las arranque. Y uno se siente complacido de que Dios las desprenda. Pero muchas veces se llevan planes muy importantes, en mi vida lo he experimentado, y usted en la suya, en donde se arruinan cosas que usted le dedicó tiempo, le dedicó esfuerzo, le colocó recursos, le puso todas las ganas, le dedicó todo el empeño y le puso toda la fe. Y sin embargo después se arruina eso, o alguien viene y lo arruina. Y uno dice, ¿por qué, Señor? Alguien más conmigo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué se arruinó una relación? ¿Por qué se arruinó un negocio? ¿Por qué se arruinó una situación? ¿Por qué se está arruinando esto que estoy haciendo? Es decir, la ruina significa que se está deteriorando y cada día se puede poner más mal. Como muchos otros momentos de mi vida también he podido experimentar, y usted seguramente, que se destruyen cosas. No se arruinan, vienen y las destruyen. Situaciones externas, situaciones personales, decisiones de otros o circunstancias de la vida. Vienen y destruyen. Dios, ¿qué vas a hacer con esto? Es que Dios necesita, y le dijo claramente a Jeremías, allí en Jeremías 1:10, le dijo claramente, mira, para poder construir, primero es necesario derribar. Mira, Jeremías, para poderte colocar una nueva semilla, es necesario arrancar, es necesario desprenderte para colocar una mejor semilla. Dios sabe qué está haciendo. Nos duele.
Nos duele la arrancada, pero no vemos la nueva semilla. Alguien está recibiendo nuevas semillas. Cuando algo se arranca, se desprende, ya no tiene por qué estar en nosotros, no lo llores. Bueno, haz el duelo, pero déjalo ir para que venga la nueva semilla y Dios coloque. Y si aquello que tú tanto cuidaste se arruinó, es necesario que entiendas que es necesario primero arruinar y destruir antes de edificar. Hay personas que se quedan mirando las ruinas y abandonan las ruinas. Hay que mover los escombros, porque ese espacio que quedó vacío, Dios lo va a llenar. Alguien diga amén y empiece a recibir el mensaje concreto de la palabra de Dios. Si estamos llenos, difícilmente nosotros vemos esos espacios vacíos. Y por eso mucha gente cree que no necesita a Dios, porque todo lo tiene lleno. Tiene lleno sus cuentas, tiene lleno su corazón, tiene lleno sus espacios, tiene llena su agenda y cree que Dios no es necesario ahora, ¿no? Por eso a veces Dios tiene que permitir que se generen los espacios vacíos para que Él pueda actuar. El terreno sobre el cual Dios quiere construir su reino a través nuestro necesita libertad de espinos, de abrojos, de una gran cantidad de cosas que se van creando entre nuestras vidas. Malos hábitos, sentimientos y emociones no tratados, ni mucho menos gestionados. Ideas intelectuales que generan perversidad en el pensamiento y mala actitud en las acciones. Sin embargo, son ideologías que hoy están muchas veces metidas entre las formas de vivir y de pensar. Conceptos religiosos y dogmas obsoletos totalmente que le impiden a las personas ser libres por estar cuidando tradiciones, paradigmas mentales, cosas que defienden por históricas, pero no permiten crear nuevas historias, porque realmente están empecinados en muchas veces continuar en la misma actitud religiosa que cambiar por una bendición nueva en el Señor. La iglesia lo necesita, la familia lo necesita, la sociedad, el país, el mundo entero necesita hoy espacios libres para que Dios pueda llenarlos, los vacíos de Dios. Dios quiere generar vacíos, está buscando espacios vacíos. Le encanta, el reino de Dios quiere llenar en tu vida, en tu mente, en la repisa de tus pensamientos, en el lugar, en el solar de tus sentimientos. Él quiere estar en la actitud de tus decisiones, pero es necesario encontrar espacios vacíos, porque si está todo lleno es difícil. La agenda llena, no hay espacio para Dios. Con frecuencia nos encontramos en eso, muchas actividades y poca llenura de Dios. El carácter es el conjunto de hábitos adquiridos, el cual Dios quiere transformar nuestras vidas. Hay hábitos que necesitamos cambiar, que sirvieron en un momento, pero ya no es necesario. Siempre le comparto a la gente diciéndole, mire, posiblemente su hábito de ahorrador, de soltero, no le va a ser tan buen hábito de casado, porque como casado difícilmente se puede mantener ese ahorro estricto, hay que compartirlo. Entonces, lo que fue virtud como soltería puede ser un error o puede ser un defecto en el matrimonio. Entonces, las etapas de la vida necesitan nuevos hábitos, pero es necesario arrancar otros. ¿Me estás diciendo que el ahorro no es buen hábito? Claro que sí. Lo que pasa es que se puede tener como virtud en la soltería y como defecto en el matrimonio si no se sabe sembrar entre los dos en la nueva relación el hábito de invertir. Como personas individuales ahorramos, como socios de otros, en el caso del matrimonio, invertimos. Si perdemos la capacidad de invertir, fue insuficiente la necesidad de ahorrar. Pero seguimos observando que toda fortaleza mental que se levanta contra el conocimiento genuino y la sabiduría de Dios es necesario derribarla para que se coloquen nuevos pensamientos. Las fortalezas mentales vienen de pensamientos intrusivos que llegan a la mente y se quedan allí. Y se quedan para provocar en las personas unas fortalezas mentales que les impiden un día permitir que la voz de Dios pueda llegar a esa mente. La construcción
muchas veces se planifica desde arriba, pero se trabaja muy fuerte desde abajo. Por eso debe entrar a lo profundo de los sencillos pensamientos de los seres humanos. Hay gente que piensa que derribar fortalezas es empezar por lo más grande o lo más fuerte. Tal vez desde allí se planifica, pero se comienza desde el instructivo simple y primario de un proceso afectivo, de una concepción realmente de la vida o de una interpretación de sus comportamientos. En el área humana, en todas, especialmente en las del comportamiento, las fortalezas mentales vienen a ser aquellas que impiden que Dios coloque el aspecto fundamental de sus conceptos y de sus principios en la mente, pero como están llenas, están ocupadas, están enumerados los conceptos incluso. Conozco personas que quieren creer en Dios, pero no le permiten el espacio porque están llenos del conocimiento de religiones, de conceptos, de filosofías o de expresiones en donde la gente busca el beneficio, pero nunca la llenura de Dios. Y eso pasa con mucha frecuencia. Dios habla y muestra y enseña planos muy claros y le confirma al corazón de sus creyentes lo que Dios siempre quiere hacer. Le dijo a Moisés muy claramente, ven, yo quiero aquí llenarte de visión, de sueños y de organización. Por eso lo subió a una montaña y en esa montaña le pudo explicar claramente y le pudo llenar de toda la sabiduría para que pudiera atravesar todo el desierto. Claro, las personas que no estuvieron con él allí no se llenaron de aquel espacio vacío que generalmente uno tiene como ser humano cuando no tiene comunión con Dios. Pero los de abajo no tenían eso, ese privilegio que hoy gozamos todos los creyentes al leer la Escritura. Cuando tú lees la Escritura, ya no solamente es el privilegio de Moisés, es el privilegio de todos. Te invito a que lo hagas. Uno dice, qué grandioso Moisés subirse a una montaña y hablar con Dios y que Dios le instruya y que le diga y que le envíe. Qué bendición tan grande. Pues la tenemos. Porque tú puedes tomar tu Biblia, puedes subirte a la montaña de Dios y hablar con Dios y decirle, Señor, ¿qué estás diciendo? Y Él te dice, yo la creé la tierra no para dejarla vacía, te está hablando, sino para que sea habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Y no dejaré este espacio vacío. No me busquen en el vacío. Búsquenme cuando tengan vacío y que yo lo lleno. Es lo que está diciendo a los descendientes de Jacob. No me busquen en el vacío. Yo soy el Señor que digo esto, lo que es justo y declaro lo que es recto. Dios llena y nos llena con visiones, pero si hay espacio. Dios llena y nos busca para que pongamos la práctica, pero es necesario el espacio. Realmente, cuando uno observa la vida de Noé, por ejemplo, cuando le dice, necesito que haga un arca o construya un arca y la llene. Cuando Dios le dice llénela, es porque esa llenura no solamente es de parejas de animales, sino que es la llenura de lo que Dios quiere crear de nuevo. ¿Por qué la saca, le hace grande y luego la llena? Porque el territorio que tenía, el espacio que había en la tierra estaba lleno de maldad y de idolatría. No querían a Dios, no había espacio para Dios. Entonces se va esa población, se pierde en un fenómeno natural y empieza una vida diferente. Se siembra la semilla a través de una pareja y empieza un nuevo tiempo para la humanidad. Es necesario, si estás lleno, que te desocupes en este momento. Es necesario, si estás vacío, que el Señor te sostenga a ti para poderte llenar. Empieza a identificar algunos espacios vacíos importantes en tu vida que sea determinado para que Dios aplique esta palabra allí en lo particular. Por ejemplo, nosotros vivimos llenos de angustia. Hoy la mayoría de personas está llena de angustia. Me entrevistaba con una jovencita muy temprano, una niña de 12, 13 años, totalmente angustiada, y le decía, ¿qué te pasa? Y no me decía qué era lo que sucedía, pero la veía llena de angustia.
me comentó que tenía un miedo terrible de presentar una prueba el lunes. Y obviamente le dije, necesitas sacar la angustia para que Dios te llene de tranquilidad. Pero la angustia aumentaba. ¿Por qué? Porque no tenía con quién hablarla, con quién decirla. Porque fue y trató de decírselo a sus padres, pero sus padres estaban llenos de otras angustias. No me vengas ahorita con esto. Eso es una tontería. Estamos llenos, no tenemos espacios, no tenemos agendas, pero Dios está esperando que te desocupes y te está esperando para llenarte. Quiero que me acompañes al libro de Job, capítulo 36 y verso 16, como primer punto. Primer punto de lo que Dios quiere llenar, los vacíos de Dios. 36, 16. Dice la palabra del Señor, Dios te libra de las fauces de la angustia, te lleva a un lugar amplio y espacioso y llena tu mesa con la mejor comida. ¿Quién más sino Job para sentir angustia? Entonces, este primer punto tiene que ver con esto. Si estás lleno de angustia, deja el espacio vacío que está ocupando la angustia para llenarte con esta palabra de Dios. Dale el espacio al Señor para llenarlo de ti. Dale el espacio al Señor para que sea lleno tu vida del poder de Dios. Pero si la angustia es la que te tiene ocupado, la que te tiene capturado, que te tiene lleno de angustia, es necesario sacar la angustia. Y diré, Señor, yo le digo a la angustia que se puede ir. Necesito el espacio que me está ocupando, el espacio que me está ocupando en mi cerebro, el espacio que me está ocupando en mi mente, el espacio que me está ocupando en mi corazón, el espacio que está ocupando en mis neuronas, en mis vías respiratorias, digestivas, en mi sistema nervioso, en todo lo que yo necesito el lugar. Vete, angustia, en el nombre de Jesús. Y le puedes decir, te puedes ir, porque ese espacio le pertenece a esta palabra. Y ahí va la palabra, llénate con ella. Dios te libra de las fauces de la angustia y te lleva a un lugar amplio y espacioso. Respira profundo en ese lugar y llena tu mesa con la mejor comida. La angustia generalmente afecta los procesos digestivos, es decir, trastornos alimenticios. La ansiedad te quita el sueño, pero la angustia te quita la alimentación, trastorno de sueño y de alimentación. La ansiedad nos quita el sueño, pero la angustia nos quita el apetito. Por eso Dios dice, te tengo la mejor comida, pero necesito que dejes de estar lleno de angustia. Por eso, en este momento, dile, Señor, tú me libras de todas mis angustias y me llevas a un lugar amplio y espacioso. Piensa esto. ¿Para qué Dios te permite un lugar amplio y espacioso? Porque la angustia nos aprieta, la angustia nos lleva al rincón, la angustia nos obliga a sentirnos que no tenemos un lugar ni un espacio. Por eso Dios dice, te saco un espacio amplio para llenarte. Y habla de la comida, porque cuando una persona se sienta a comer sin angustia, eso produce la llenura de la bendición de Dios. Viene la alegría de compartir. Las personas angustiadas tienen problemas alimenticios. Las personas ansiosas tienen problemas de concentración, tienen problemas de sueño, tienen problemas de inquietud. Y mientras unas necesitan paz, las otras necesitan espacios amplios. Cuando una persona angustiada tiene un espacio amplio, la angustia empieza a disminuir. Por eso puedes salir a caminar en el campo, en el jardín o en el parque y decir, gracias Señor, porque mi angustia se va, me has sacado a un espacio amplio y me llenas de ti en el nombre de Jesús. Segundo espacio. Recuerde que el primero estaba lleno de angustia. El segundo, Salmo 16, 9, 11. Dice la palabra del Señor, Salmo 16, 9, 11. Ahí adelantico de Job están los salmos. Y el 16 del 9 al 11 dice,
Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis extrañas, todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Mira esto tan importante. Segunda llenura que debemos quitar, porque Dios quiere el espacio vacío, el vacío de Dios, la tristeza. Después de la angustia, la tristeza es la emoción que más llena el corazón, la mente de las personas. Vivimos en un mundo en donde es susceptible y muy posible perder, porque precisamente es eso, la tristeza es la voz de la pérdida. Y manejar la tristeza es bien difícil. Por eso las personas que no gestionan su tristeza se condicionan en la depresión. Pero Dios dice, yo necesito que me desocupes el espacio que ocupa tu tristeza, porque la tristeza solamente te la di para que reacciones diciendo algo perdí, pero no para que te llenes de ella tratando de sustituir lo que perdiste. ¿Alguien está entendiendo? Le predico a la gente que piensa. Cuando tú te llenas de tristeza, es tratando de llenar el vacío que te dejó la pérdida. Y ese es el aspecto más negativo. Por eso cuando se pierde un ser querido tan importante, la persona llora, 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 inconscientemente trata de llenar ese espacio con tristeza. El lugar que te dejaron vacío no lo puedes llenar de tristeza. Dios quiere el vacío de tu tristeza para llenarlo de alegría. Escúchame esto. Por eso mi corazón se alegra, dice el salmista en el verso 9 del Salmos 16. Y se regocijan mis entrañas, todo mi ser ¿qué? Se llena, mira esto, se llena ¿de qué? De confianza. Dios es muy grande y muy poderoso y muy bueno y muy lindo contigo. Porque te está diciendo, dame esa tristeza, yo te doy mi alegría. Y al darte mi alegría te doy mi confianza. Y nosotros llenos de tristeza, empieza a entregársela en el nombre de Jesús. No permitas que sufra corrupción tu siervo fiel. ¿Qué es corrupción? Corrupción es llenar algo de mal en algo que estuvo bien. El mal sería la ruina y la tristeza de algo que fue bueno, como un ser querido, como una buena relación, como un buen negocio, como un buen momento. Es decir, yo corrompo cuando termino haciendo mal de algo que estuvo bien. Eso es corrupción. Claro, nosotros lo llevamos al campo de manejo de recursos. ¿Por qué? Porque la corrupción es en donde hubo confianza, ahora hay desconfianza. Es el acto negativo de la acción que se lleva como positiva. Entonces, allí donde hubo confianza, alguien actuó mal, eso es corrupción. Lo otro se llama robo, que también se asemeja, pero son cosas distintas. Por eso el Señor dice, allí donde hubo bien, ¿por qué ahora está el mal? Job, allí donde eras feliz, ¿por qué ahora estás triste? Y Job dice, pero ¿cómo que por qué estoy triste? Porque antes tenía, ahora no tengo. Antes cantaba, ahora me entristezco. Antes brincaba, ahora no puedo ni moverme del dolor. Eso es lo que expresa Job. Y Dios le dice, dame lo que acaba de llenar tu vida, porque yo quiero el espacio vacío para darte dos cosas, alegría y confianza. La alegría es de las cosas más difíciles de lograr. ¿Por qué? Porque la alegría es sentimiento, es emoción, es fruto y es un estado mental. O sea, reúne 4 condiciones. E incluso podríamos llevar a una quinta si concebimos el concepto de la creación de la felicidad a partir de lo que nosotros hacemos alegremente. La felicidad no existe, pero la podemos crear, la podemos construir. La felicidad es como el miedo, no existe, pero uno la construye. Usted construye sus miedos, no son los míos. Yo construyo los míos, no son los tuyos. La felicidad, de la misma manera, la felicidad se construye, pues mi felicidad no es la suya. Yo construyo mi felicidad, usted construye su felicidad. Pero la gran felicidad con Dios significa la alegría que no viene de que algo bueno pase, sino del espacio que llena Dios, y eso es muy diferente, porque cuando Dios llena, tú eres alegre. Y cuando está Dios dentro de ti, cuando está la alegría de Dios de ti, ay pastor, ¿y cómo uno recibe la alegría de Dios? Pues oyendo este mensaje.
Si estás oyendo este mensaje, te estás llenando de la alegría de Dios. Quisiera creerlo, pero no es cierto, claro, porque tienes el espacio lleno. Desocúpalo primero. Otra pregunta, pastor, ¿y cómo me desocupo de la tristeza? Escríbela. Ponla en letras y en palabras para que te sanes y te cicatrices. Sácalo de tu vida. Colócalo en un papel, colócalo en una pizarra, colócalo en una frase, colócalo en un lugar, colócalo en un dibujo, para que se pueda sacar, para que se pueda expresar, para que pueda salir de ti. Y una vez llegue de ti, dile, te vas de mí, para que llegue la alegría de Dios. Y la alegría de Dios manifiesta la confianza. La confianza es entregar por reciprocidad la acción que estoy pensando y que estoy entendiendo. Generalmente, la inseguridad viene por la pérdida. Y la pérdida es la voz de la tristeza. Por eso es que Dios nos dice aquí con claridad, solo en Cristo estoy seguro. Porque la confianza que Dios da viene por la alegría que Él nos llena. Por eso cuando tú estás alabando a Dios, cuando estás glorificando su nombre, cuando te dejas llenar de Él y no estás ocupado de la tristeza, de la inseguridad, Él hace el cambio, te llena, pero primero es necesario que te desocupes. Las dos cosas no pueden habitar. Hay personas que dicen, Señor, quítame esta angustia. Y el Señor dice, desocúpate de la angustia para que yo te... Señor, quítame esta tristeza. No, el Señor no viene y te la quita. Es necesario que tú la arranques, es necesario que tú la saques para que Él pueda llenarte de alegría. Porque con frecuencia dejamos un poco de tristeza y nos llenamos con un poco de alegría. Por eso hay tanta gente ambivalente o tanta gente cambiante en su estado de ánimo cambiante, estado de ánimo ambivalente. Ese es el segundo punto. Dios te quita la tristeza y te llena de alegría. Ese es el segundo punto. El espacio vacío de Dios. Dios quiere verte, ese espacio vacío para llenarte de alegría. Recuerda muy bien que todos los espacios que hay en este planeta los llenó Dios. No hay un solo rincón de la selva que haya quedado vacío. No hay un solo rincón de la montaña que haya quedado vacío. No hay un solo rincón de un río que no haya quedado lleno de agua. No hay un solo rincón de tu mente que Dios no quiera colocar su bendición y sus ideas. No hay un solo rincón de tus células que Dios no quiera colocar su sanidad. No hay un solo órgano que en este momento no reciba la sanidad divina. Pero sácale la enfermedad, dile, enfermedad, te vas de mi vida, te saco para el abismo y del reino de los cielos se establece una sanidad todopoderosa en el nombre de Jesús. Y alguien diga amén y sea sano en Cristo poderoso. Tercer punto. Llenos de deudas y compromisos. Ay, pastor, hablaste de lo que me pasa. Deudas y compromisos. Salmo 144. Salimos de Job, pasamos al Salmo 16, ahora nos vamos a los Salmos 144 y quiero compartirles desde el versículo 13 hasta el 15, dice la palabra de Dios, que nuestros graneros se llenen de comprovisiones de toda especie, que nuestros rebaños aumenten por millares, por decenas de millares en nuestros campos, que nuestros bueyes arrastren mejor cargas pesadas, que no haya brechas ni salidas, ni gritos de angustia en nuestras calles. Dichoso el pueblo que recibe todo esto, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Amén a la palabra. Hay que desocupar el lugar. Hay que abrir el espacio. Hay que retirar todo aquello que está. La deuda hay que retirarla, el compromiso hay que retirarlo para que Dios llene de abundancia ese espacio. Muchas veces la vida empieza a llenar de compromisos y nos llenamos de deudas, de compromisos y no le damos el espacio porque vuelve y se llena. La organización o el sistema económico está determinado para llenar a todas las personas de compromisos o de deudas. Ese es el sistema. Y todos los días sacamos un negocio, lo que llaman hoy emprendimiento, para llenarle, para coparle la necesidad a alguien. Eso no es malo, es un sistema, simplemente. Opera así, funciona así. Entonces, los seres humanos vivimos llenando y vivimos llenos. O nos llenan o llenamos.
a otros de compromisos. Yo hago compromisos con gente y comprometo a gente. Esa es la tarea. Profesional, organizacional, familiar, social. Pero nos llenamos de tantos compromisos, de tantas deudas, que no le damos el espacio a Dios para prosperar, para bendecir. Mire esto que dice la palabra. Que nuestros graneros se llenen con provisiones de toda especie. Provisión en lugar de deuda. Eso es muy importante. Que nuestros rebaños aumenten por millares, que se aumenten, no que decrezcan. Frase muy prometida por estos días, el decrecimiento, imagínese usted, cuando la palabra de Dios habla de lo contrario, del aumento, del crecimiento. Hay gente que quiere confundir lo que ellos están confundidos. Por eso es tan importante que el espacio del compromiso pueda abrirse, pueda dársele el espacio a la bendición. Que cada compromiso tenga un crecimiento, pero no solamente para cumplir con el compromiso, sino para disfrutar de él. Eso es lo que quiere Dios. Que cada deuda tenga una provisión tan generosa que aumente toda la especie. Es lo que quiere el Señor. Es decir, tú debes organizar tus deudas y decir, Señor, estas deudas van a ser llenas de provisión para pagarlas y para aumentar. Y cada compromiso que tenemos va a tener algo. Y es que se va a cumplir el compromiso y se va a compartir, se va a disfrutar lo que hemos logrado con el compromiso. A veces se paga, a veces se cumple, pero pocas veces se disfruta y muy pocas veces se crece. Es lo que quiere Dios. No solamente que cumplas, sino que crezcas. No solamente que pagues, sino que disfrutes. Porque de lo contrario se vuelve una carga pesada y los espacios no los llena todo este tipo de situaciones y de compromisos. Yo he vivido, he sentido, y usted también seguramente, si tiene compromisos, si tiene deudas, la necesidad de trabajar más, de esforzarse más, de tratar de cumplir y no alcanza, no se logra y viene la decepción, viene el cansancio, viene la fatiga crónica de estarle cumpliendo a todos, menos disfrutando y creciendo. Cuando logramos este concepto de disfrutar y de crecer, dice la palabra del Señor que será dichoso el pueblo que recibe esto, que ya no habrá más llanto ni dolor en las calles, ni sufrimiento, porque eso es lo que hace Dios, el Dios de nuestro, el Dios nuestro. Dice aquí, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Nos falta mucho a todos por hacer esto que dice la palabra, por llenarnos de lo que Dios necesita como espacio vacío, los vacíos de Dios. El vacío de Dios, Dios quiere llenarlo, no lo quiere dejar vacío, pero si no le damos el espacio vacío, no lo llena Dios, lo llenan los compromisos y lo llenan las deudas. Por eso es tan importante el diezmo, por ejemplo, porque el diezmo es el espacio que yo le doy a Dios de mi economía para que se multiplique, para que yo pueda crecer y para que yo pueda alegrarme. Por supuesto tiene todo el tipo de contradictores, de ofensores, de maltratadores y de inquisidores con el tema. Lo quieren llenar de impuestos, lo quieren llenar de mentiras. Como no lo pudieron quitar con las mentiras, ahora lo quieren quitar con los impuestos. Es decir, aquel que dice que el diezmo es un robo, quiere cobrar un impuesto sobre eso, sobre el robo. ¿Cómo es esto? Aquellos que dicen que los pastores vivimos estafando, ahora le quieren poner un impuesto a la supuesta estafa. ¡Qué incoherencia! ¡Qué falta de claridad! ¡Qué falta de decisión! ¡Qué llenura de torpeza por no darle el espacio a Dios! Son personas que hablan contra la corrupción, pero caen tan fácilmente en ella. Son personas que hablan de la honestidad y caen tan fácilmente en la deshonestidad, que de verdad uno no necesita decir que esto es del diablo, sino esto es de ellos. Ya al diablo lo dejaron sin oficio. Es tan claro la intención de sacar a Dios de la vida de las personas
para que precisamente ese espacio lo puedan llenar dictadorcillos de pueblo de poca monta. De eso el mundo está saciado, de eso el mundo está hastiado. Y si no, miren para todas partes, donde quieran, hastiado. De personajes que quieren reemplazar al único Mesías que es el Señor. De salvadores de pueblo, cuando realmente lo que usan es al pueblo para enriquecerse ellos mismos. Estamos hastiados de eso. Pero la humanidad cae en esto y todos caemos en esto. Porque lo que emito no es un juicio, sino un análisis. Porque usted debe despertar de esto y decir, Señor, no necesitamos que un hombre nos enriquezca y le impedimos a un hombre que nos empobrezca. Lo que necesitamos es a Dios, a que nos bendiga. Alguien diga amén y levántese con esto. Porque en la bendición de Dios no añade tristeza, porque la bendición de Dios no oprime a nadie ni le quita a nadie nada, sino le da. Esto no es quitarles a unos para darles a otros, eso es antibíblico, antidios, anti todo. Eso ha llevado a la ruina a los pueblos. Lo que ha prosperado a los pueblos es la bendición de Dios que se comparte, no la que se reparte. Por eso es tan importante que la iglesia entienda, que el pastor entienda, que el pueblo de Dios entienda, que solamente Dios puede llenarnos de provisiones generosas y abundantes. ¿Cuándo? Cuando el pueblo dice que Dios es el Señor. No que ese Señor se vuelve como un Dios, que es el que nos va a sacar de la pobreza, de la esclavitud, nos va a poner el medio ambiente a respirar bueno. No, el medio ambiente no le pertenece a nadie sino a Dios. Hay que cuidarlo, por supuesto. Hay que bendecirlo y hay que multiplicarlo. Pero nadie se puede adueñar de lo que Dios dice, porque Dios es fuerte y celoso y separa al que quiere hacerse como Dios. Media humanidad confundida. Cuidado con la otra media. No se deje confundir. Los compromisos. Qué bendición poderlos cumplir, pero qué mejor poderlos disfrutar. Por eso a partir de hoy, cada vez que cumplas un compromiso, déjale el espacio a Dios para disfrutarlo. Porque vendrá otro compromiso y tendrás la fortaleza de haber disfrutado, que no solamente es una parte anímica, bioquímica, sino también espiritual para lograrlo. Por eso ese cuarto punto, vamos al cuarto. Si está vacía tu vida espiritual, es necesario llenarla, pero no de dudas. Hoy tenemos una gran preocupación, quienes nos encargamos de llevar la palabra de Dios, y es que nuestras nuevas generaciones se llenan de diversiones eclesiales, pero no se llenan de vida espiritual. ¿Por qué? Porque en la mente de los pequeñitos ya existen muchas dudas por los adultos. Las mismas familias creyentes llenan de dudas a las nuevas generaciones, con la crítica, con el desprecio, con la falta de comportamiento, con la falta de claridad de lo que es la palabra de Dios. Conceptos de que yo sigo a Dios a mi manera, llena de dudas a las nuevas generaciones, porque ¿cuál es esa manera? Personas que hablan en contra de lo que creen y después quieren que los demás crean, es difícil. Cuando tú quieras examinar a alguien, hazlo con ese alguien, no con el entorno del alguien. Cuando Dios confrontó a Pedro, lo hizo con Pedro para que entendiera la humanidad. No lo hizo con la humanidad para que entendiera a Pedro, que eso es lo que está haciendo la gente. Veamos esto. Si tu vida espiritual está vacía, inmediatamente se llena de dudas. Las dudas engendran miedos y los miedos producen enojo, rabia, ira, dolor o huida. El gran problema de la humanidad parte de esto. La gente está huyendo, evitando ser miembro de una familia, tener un hogar, creer en Dios. Están huyendo de todo esto o están en contra de todo esto.
Ese es el comportamiento que nace de personas miedosas que fueron engendrados por las dudas de vacíos espirituales. Mire lo peligroso que es dejar una vida con vacío espiritual. Se le llena de dudas la cabeza, el espíritu empieza a producir miedos, los miedos empiezan a producir enojo y rechazo o huida. La manifestación del miedo o es enfrentar con rabia y con enojo o es huir del pavor. Y las dos cosas está pasando hoy con la vida espiritual. La gente quiere huir, no quiere saber de la vida espiritual o está absolutamente enfurecida con las cosas de Dios. Y aquí le cabe el concepto a aquellos que son la Liga de la Justicia, como para irnos a los superhéroes. Los justicieros les deberían llamar. Andan disparándole a todo aquel que haga uno o cometa un error. Lo llevan a la fiscalía, lo denuncian allí, lo denuncian acá, sacan pecho. Bueno, no sé si puedan sacar eso, pero realmente son personas que están haciéndole daño a sus generaciones. Ahora, si alguien cometió un delito, no confundas delitos con pecados, ni pecados con errores, porque los errores se corrigen, los pecados se perdonan, pero los delitos se asumen y se pagan. Y cualquier persona tiene que ser clara con esto. Por eso la vida espiritual no puede ser llena de las dudas de lo que le pasa a otros, porque llegas a tener la huida o el enojo. Y ese es un problema que va a terminar con la persona. Quiero que usted entienda esto, porque la llenura no es de dudas, la llenura es del Espíritu Santo. Acompáñeme a Hechos capítulo 4, versículo 31. Hechos 4, 31. Mira lo que dice la palabra del Señor. Hechos 4, 31. Mientras muchos se llenan de dudas y operan con miedos, la palabra de Dios dice esto. Hechos 4:31, dice la palabra del Señor. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios. Escúcheme esto, sin temor alguno. ¿Alguien está entendiendo? Sin temor alguno. Porque la gente estaba llena de miedos y llena de dudas. Pastor, ¿cómo me saco las dudas y cómo me libro de los miedos? Ahí va la receta, ahí va la clave. Primero, a las dudas hazle preguntas y a los miedos trátalos con el amor de Dios. Porque el amor de Dios echa fuera el temor. Y con la duda hágale la pregunta. Porque si usted le pregunta sus dudas, no tendrá respuestas. Solamente mejores preguntas. Y las mejores preguntas siempre van a resolver sus dudas. Le predico a la gente que piensa. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Dios necesita el espacio de tus dudas. Anhela el espacio de tus miedos para hacerte lleno del poder del Espíritu Santo. Porque cuando caiga sobre ti el Espíritu Santo, no tendrás un solo temor y harás cosas extraordinarias. Los vacíos son necesarios. Los vacíos de Dios son necesarios para ser llenos de Él. Escúcheme bien, para cumplir su plan. El Señor se humilló hasta lo sumo, dice el libro de Filipenses 2:7, dice, Jesús se humilló hasta lo sumo. Es decir, vació toda su deidad. Dejó todo el espacio para que el poder de Dios viniera sobre él, lo llenara y lo levantara alto, muy alto. Por encima de todo y más aún de todo. Porque el que se humilló hasta lo sumo fue levantado hasta lo más alto. Porque al caer se vació, pero al subir se llenó. Porque entregó completamente su vida a Él para llenarse totalmente de Él. Porque le dijo, te entrego mi angustia.
entrego mi tristeza. Te entrego mi compromiso. Te entrego la deuda que pagué en la cruz. Te entrego mis dudas. Te entrego mis miedos. Y Dios lo llenó de paz. Y le llenó de gozo. Le llenó de esperanza, de vida. Le llenó de fe. Gracias, Señor, por la obra de Jesús en la cruz. Porque Él lo hizo por mí. Y cuando yo lo entiendo, lo hizo para mí. Y cuando yo lo creo, es mío. Por eso en este momento, Señor, yo escucho tu voz y tu pregunta: ¿qué tan alto quieres construir? Y escucho tu pregunta y tu voz diciéndome: ¿qué tan alto quieres crecer? Y escucho dentro de mí la palabra y la pregunta obligada: ¿cuánto espacio tengo vacío, Señor? ¿Cuánto he dejado para ti? ¿Cuánto me das el espacio? Dice Dios. Quiero llenarte. Quiero quitar tu angustia y alistarte la mesa aún en presencia de tus angustiadores. Quiero quitarte la tristeza que te llena de aflicción y te lleva hasta la aflicción más grande, que te ha llenado de ansiedad y te ha llevado a la depresión. Y Dios dice: dame eso porque te quiero dar alegría y seguridad. Que te quita de ti la carga de las deudas, de los compromisos, y te las cambia por aumentarlos de provisión, de llenura, para que disfrutes y para que amplíes y crezcas. Y desarraiga por completo de ti todas las dudas que te han sembrado, con o sin razón. Y saca de tu corazón todos los miedos que te han sembrado, con o sin razón, generalmente con mucha más realidad que con verdad. Y en este momento preséntate delante de Él y dile: Señor, quiero ser un espacio muy vacío en mi mente. Quiero sacar mi mente al espacio amplio y vacío para que tú lo llenes de ti, Espíritu Santo. Quiero sacar mi angustia y mi tristeza para que tú la llenes del poder tuyo de alegría y de paz. Quiero sacar de mi cuerpo, Señor, la enfermedad, la aflicción, el cansancio, para que tú lo llenes de tu poder, Espíritu de Dios. Quiero sacar, Señor, de todo mi ser las deudas, los compromisos, la rutina, el cansancio. Y quiero que en este momento, Señor, presentarme delante de ti, a decirte: Padre, ven sobre mí, entra a mi vida. Yo quiero tomar esta palabra que hoy has venido a traerme, y en medio de la adoración y de la oración, sentir que tú me llenas y que tú eres más de lo que yo podía estar lleno, que tú me buscas, que tú esperas mis vacíos para llenarme de ti. Levántate y dile al Señor. Levántate y dile: yo te creo, Señor, creo en tu palabra y creo que lo que hoy he oído es la verdad, aunque sepa que lo que he vivido es mi realidad. Ven, Señor, sobre mí. Gracias. Por eso te abro, mi corazón está vacío. Antes lo sentía solo, pero tú lo vas a llenar. Por eso abro mi mente y te pido que desarraigues para que siembres. Ahora entiendo por qué se arruinó, para mover los escombros y poder llenarme de ti. Por eso dile a Él. Oh, levanta tu voz y dile a Él. En todo tu ser. Quiero más y más de ti. Por eso Dios, Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. oh, ven y lléname, Señor. Dile a Él. Ven y lléname Ven y lléname. de ti, Espíritu de Dios.
Todos mis espacios están vacíos. Llénanos. Los vacíos que hay en las relaciones, en la familia, ven y llénalos, Señor. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Llena todo. Sopla, Espíritu. Llénanos de tu poder. Anhelamos más, como un viento recio, inúndanos, sopla, Espíritu. Y mientras oraban, temblaba el lugar y fue lleno del Espíritu Santo. Proclamaban la palabra de Dios y se iban los temores, se fueron las dudas, se fue la tristeza, se fue el dolor, se fue la enfermedad, se fue la deuda, se fue la insatisfacción. Si tú vienes y llenas de paz, de esperanza, de alegría, de fortaleza, de valentía, de claridad, de precisión, de santidad. Oh Dios, Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios y toma el lugar en donde estamos, toma la vida que tenemos, toma el futuro que nos presentas. Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Y todo lugar ocupado, permítelo, Señor, que se desocupe y que se llene de ti, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Gracias, Señor. Denle un aplauso grande al Señor, porque anhelamos más de esa presencia, de ese poder, de esa autoridad y de esta libertad. Amén y amén. Gracias, Señor. Los vacíos de Dios, Él los llena. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque así dice el Señor en su palabra: el Dios que formó la tierra y que la estableció y que la hizo y no la creó para dejarla vacía, y mucho menos a nosotros. Así lo dice Dios, y cuando lo dice Dios, usted debe entender que Él es el Señor que dice lo que es justo y declara lo que es recto. Amén a su palabra. Gracias, Señor. La campanita de suscripción y el lugar de inscripción en la caja nos permiten estar más cerca de usted, compartirle nuestros materiales de edificación, de crecimiento, para alcanzar las promesas de Dios, la vida de Dios. Queremos conocerle o reconocerle para que siempre esté en nuestro punto de oración, en nuestro momento de inspiración diaria con la palabra y con el mensaje. Gracias al Señor por este tiempo, por llenar nuestros vacíos. Bendiciones a todos, nos encontramos en breves minutos en el siguiente mensaje y como siempre la bendición de Dios esté con cada uno de nosotros y con nuestras familias. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropar.com/educación.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.